anciano de 72 años, es humillado a patadas por el gerente del banco, pero lo que sucedió después de que se fue sorprendió a todos. El sol de media mañana entraba tímidamente por las vitrinas de la agencia bancaria, esparciendo reflejos sobre las mesas de cristal y los sillones de cuero blanco. Todo allí olía a exclusividad, el aire acondicionado excesivamente frío, el silencio interrumpido únicamente por el sonido digital de las contraseñas y las miradas aburridas de quienes ya se acostumbraron a ser atendidos con deferencia. La puerta giratoria se movió lentamente. Antonio entró. Llevaba una camisa de algodón desteñida, pantalones de tela arrugada y una gorra marrón claro, desgastada en los bordes. Los zapatos evidenciaban su edad, al igual que él, 72 años de piel marcada por el tiempo y ojos serenos, de quien ya había visto mucho. Caminaba despacio, apoyándose levemente en el mostrador de cristal mientras sus pasos resonaban en el suelo pulido. Nadie lo notó, o mejor dicho, sí lo notaron, pero fingieron que no. Una mujer bien vestida frunció los labios al verlo acercarse. Un joven con traje lo observó de reojo para luego volver a su celular. Para esa gente, él era invisible. O peor, era un estorbo. Antonio sacó una contraseña de la máquina y esperó, de pie. Ningún empleado lo llamó. Después de unos minutos, cansado, se acercó al mostrador donde una joven cajera masticaba chicle y tecleaba apresuradamente en el teclado. «Buenos días, mi hija. Solo quisiera retirar $10, ¿está bien?» La muchacha levantó la mirada, bufando como si él hubiera pedido algo imposible. Lo observó de pies a cabeza. Una ceja se arqueó con burla. ¿$10? Repitió, con una risa corta y maliciosa. ¿Quiere monedas de la jubilación también, abuelo? Desde el fondo de la agencia se escucharon risitas contenidas. Dos clientes se miraron y rieron abiertamente. Antonio mantuvo la mirada serena. El tono de su voz no cambió. «Solo necesito eso, mi hija. Es para comprar un medicamento en la farmacia de la esquina». La cajera suspiró fuertemente, se levantó y se dirigió a una puerta al fondo. Pocos segundos después, regresó acompañada por un hombre alto, de traje oscuro y expresión irritada. «El señor está obstaculizando el flujo de la agencia», dijo el hombre sin presentarse. «Aquí no es lugar para venir a pedir cambio». «Yo no pedí limosna, pedí mi dinero», respondió Antonio, aún sereno. El gerente se acercó, imponente, con los ojos entrecerrados. «Mire, señor, si desea hacer una retirada, regrese otro día con alguien que entienda. O mejor, vaya al cajero automático e intente suerte. Ahora, por favor, retírese. Está causando incomodidad a nuestros clientes». «Solo quiero retirar una cantidad pequeña. No me demorará». El gerente hizo una seña al guardia, impaciente. «Ya dije, salga, ahora». El guardia se aproximó. Alto, joven, con uniforme impecable. No dijo nada. Solo tocó el brazo de Antonio con firmeza, como si retirara un obstáculo del camino. El anciano se desequilibró. Cayó. Hubo un breve silencio, seguido de risas. No de todos, pero de más de las que se podía perdonar. Antonio cayó de lado y su hombro golpeó con fuerza el suelo frío. Su bolsa de tela voló algunos centímetros, esparciendo en su interior una receta médica, unas gafas de lectura y una cartera sencilla de cuero, con una foto desgastada de una niña sonriente. El gerente cruzó los brazos. «Listo. ¿Ve? Esto no es lugar para este tipo de gente». Nadie extendió la mano, nadie lo ayudó. El guardia solo retrocedió un paso, avergonzado. La cajera miraba el monitor fingiendo indiferencia, pero con una sonrisa oculta en el rincón de su boca. Antonio no dijo nada. Se levantó despacio, se ajustó la gorra y recogió sus pertenencias con calma. Guardó la receta, las gafas, la cartera. Volvió a meter todo en la bolsa y la cerró con un nudo en la tela. Alzó la vista una última vez.
Miró al gerente, a la cajera, a cada rostro que ahora se esforzaba por fingir que nada había pasado. No lloró, no gritó, no exigió respeto. Simplemente se fue, con la misma lentitud con la que entró, como si llevara consigo algo mucho más pesado que la bolsa, la edad o el dolor. Afuera, el sol ya brillaba con más fuerza. Antonio caminó por la acera, pasando frente al escaparate de la farmacia. Se detuvo, observó los precios y respiró hondo. Metió la mano en el bolsillo y tocó la cartera. Allí adentro había mucho más que $10, mucho más de lo que cualquiera en esa agencia jamás imaginaría. Pero no era el dinero lo que había perdido allí, era el respeto, y esa herida, sabía, no sanaba con billetes. Cruzó la calle con pasos tranquilos, mientras detrás de él la agencia bancaria seguía con su día, sin notar que acababa de expulsar al hombre que cambiaría todo. El café aún humeaba en la taza de porcelana antigua, reposando sobre el mantel bordado que cubría la mesa con sencillez. La casa estaba en silencio. Antonio permanecía allí, sentado, inmóvil, con la mirada fija en algún punto indefinido al frente. Lo ocurrido el día anterior seguía dando vueltas en su cabeza, no como un recuerdo común, sino como una herida abierta, reciente. No era ira lo que sentía, era algo más profundo, un dolor silencioso, forjado en años vividos y en demasiadas cosas ya vistas. En la pared frente a él, un retrato envejecido lo observaba. La imagen de una casa de madera sencilla, rodeada de tierra sin labrar y árboles flacos. En la puerta, un niño delgado, descalzo y con un pedazo de pan en las manos, como si fuera un premio. Ahí comenzó todo. Antonio creció sin lujos, sin herencia, sin atajos. Era el mayor de los hermanos y desde pequeño aprendió el valor del trabajo. Su padre se fue demasiado pronto y su madre sola sostenía la casa como podía, lavando ropa para familias que jamás sabían su nombre. La infancia fue breve. A los 9 años, Antonio ya ayudaba en todo lo que podía. Buscaba agua, cargaba sacos, empujaba carrito, vendía frutas en las esquinas. A los 12, descubrió que sus manos curtidas eran bien recibidas donde nadie más quería trabajar. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, limpiaba escombros. Y allí, en medio del polvo y el concreto, encontró algo que ningún libro le había enseñado: dignidad. Los años pasaron. Cuando otros se rendían, él insistía. Cuando caía, se levantaba más fuerte. Nunca pidió nada a nadie, pero siempre ofrecía lo que podía. Con el tiempo, se convirtió en ayudante fijo en pequeñas obras. Después, en encargado. Aprendió observando, preguntando, anotando todo en un cuaderno gastado que siempre llevaba en el bolsillo. Mientras los patrones gritaban órdenes, Antonio observaba la estructura. Entendía cómo se levantaba el edificio. Y más importante, cómo las personas se sentían ignoradas en el proceso. Guardaba cada centavo que ganaba. Mientras otros cambiaban de carro, él invertía en materiales, herramientas y cursos nocturnos. Aprendió cálculo, leyes, licitaciones, planificación, siempre con humildad, siempre con ganas de hacer mejor. Un día montó su propia empresa. Un pequeño grupo de obrero, un camión viejo y el sueño de hacer las cosas de manera diferente. La empresa creció sin prisa, pero con propósito. Los empleados cobraban a tiempo, contaban con uniforme, eran escuchados. Antonio se las ingeniaba para ir a las obras, estrechar la mano de cada nuevo contratado, oír las sugerencias de los más sencillos. Su fama creció, ganó contratos, amplió equipos, construyó barrios enteros. Pero jamás se dejó llevar por el brillo de los reflectores. Seguía viviendo de manera sencilla, usando la misma ropa de siempre, almorzando en la lonchera junto a los obreros. No había distancia entre él y quien trabajaba a su lado. Esto sorprendía a muchos, inspiraba respeto en otros.
y despertaba envidia en algunos, pero a él no le importaba. Lo que importaba para él era la manera en que trataba a las personas, y eso, para Antonio, definía el verdadero éxito. El respeto, decía, no se compra, se cultiva. Se levantó de la silla, tomó el teléfono fijo y marcó con calma un número que sabía de memoria. «¿Aló, Ricardo?» «Antonio, ¿todo bien por allá?» «Todo bien, mi hijo. Necesito tu ayuda». «Claro. ¿Es sobre ese terreno del condominio nuevo?» Antonio respiró hondo. Su mirada seguía fija en la taza aún llena. «No, quiero que veas para mí la compra de una agencia bancaria». Al otro lado de la línea, el abogado guardó silencio por un segundo. «¿Cómo dices? ¿Compra? ¿Qué agencia?» «Aquella donde me humillaron ayer». Ricardo casi se atraganta de la risa, creyendo que era broma. «¿Quieres demandar, verdad?» «No, yo quiero comprar». El tono de Antonio era calmado, pero firme. «Pero, ¿por qué?» «Porque aquello no fue solo un mal servicio. Fue una lección sobre lo que está mal en el mundo. No vieron a un hombre, vieron a un anciano pobre y pensaron que podían pisotearlo. Quiero que aprendan lo que es el verdadero valor». Ricardo volvió a guardar silencio por unos segundos. Luego respondió con un tono más serio. «Pásame los datos. Voy a empezar a checar todo hoy». «Gracias, Ricardo». Antonio colgó, caminó hasta el guardarropa y sacó con cuidado un traje oscuro que llevaba guardado hacía tiempo. Pasó la mano sobre el tejido, alisando las arrugas con cariño. Separó los zapatos bien lustrados, una camisa clara y una corbata que solo usaba en ocasiones especiales. El reflejo en el espejo devolvió la imagen de un hombre elegante, sobrio, con ojos profundos y firmes. Pero él sabía, no era el traje lo que lo transformaba, era la causa, y esa, sin duda, era especial. Mientras se ajustaba los puños de la camisa, echó un vistazo fugaz a la foto en la pared. El niño con el pan en la mano. Sonrió levemente, con la certeza de quien recorrió un largo camino para llegar hasta allí. Y al día siguiente, el mundo recordaría que no se debe subestimar la fuerza de un hombre sencillo con un propósito. El motor del carro negro se detuvo suavemente frente a la puerta giratoria de la agencia. El vehículo, silencioso y reluciente, reflejaba el cielo despejado y las fachadas de los edificios circundantes. No era el tipo de carro que solía estacionar allí. Era el tipo que hacía girar cabezas. Desde el asiento trasero bajó un hombre vestido con un traje azul oscuro, perfectamente entallado. Sus zapatos brillaban. El discreto reloj en su muñeca izquierda le daba un toque de elegancia silenciosa. Pero lo que más llamaba la atención en él no era la ropa ni el carro, era la postura. Caminaba con calma, como quien sabe exactamente dónde está y por qué. La puerta giratoria se abrió y el mismo aire frío del día anterior lo envolvió. Los mismos olores, los mismos muebles. Pero ahora las miradas eran diferentes. La curiosidad había tomado el ambiente. El gerente, al otro lado del salón, levantó la vista de la computadora y notó el movimiento. Se enderezó en su silla. Aún no lo reconocía. Después de todo, el hombre de ayer era solo un viejo de ropa desgastada. Este ahora era distinto. Debía ser un cliente importante. Tal vez alguien de la directiva. Corrió a su encuentro con una sonrisa forzada en el rostro. «Buenos días, señor. Sea muy bienvenido a nuestra agencia. ¿En qué puedo ayudarle?» Antonio se detuvo en medio del vestíbulo. Sus ojos recorrieron el lugar. Reconoció cada rostro. La cajera que se burló de él. El guardia que no supo pedirle disculpas. Los clientes que se rieron mientras él yacía en el suelo. El gerente dio un paso más, extendiéndole la mano. Antonio no la estrechó. «¿Dónde está Rosa?» El gerente parpadeó, confundido. «La
¿Rosa? Ella está allá, en atención. ¿Por qué? Antonio miró en la dirección indicada. Rosa, una empleada de mediana edad, levantó la mirada al oír su nombre. Era discreta, con el cabello recogido, uniforme impecable y una postura que demostraba que siempre había hecho su trabajo sin esperar reconocimiento. Asintió levemente con la cabeza. «Que se acerque, por favor». Rosa se aproximó con incertidumbre. El gerente se interpuso, tratando de retomar el control de la situación. «¿Puedo saber el motivo de su visita? ¿Está todo bien?» Antonio lo miró fijamente por unos segundos. Luego dio un paso adelante. El tono de su voz llenó el ambiente con una autoridad que no pedía permiso. «Yo soy el nuevo dueño de esta agencia». Silencio. Por un segundo el tiempo se detuvo. Nadie supo cómo reaccionar. Un cliente dejó caer su celular. Una cajera interrumpió lo que estaba tecleando. El guardia se quedó inmóvil, con la mano aún cerca del portaequipajes de su radio. El gerente trató de reír, como queriendo evadir el tema. «Perdón», dijo. «¿Dueño?» «Exactamente. La compra se oficializó esta mañana. Estoy aquí para asumir lo que es mío». El rostro del gerente perdió color. Su boca se abrió, pero no salió palabra. Sus ojos recorrieron el ambiente en busca de apoyo, confirmación o incluso una salida. Nada. Antonio se volvió hacia Rosa. «A partir de ahora usted es la nueva gerente de esta agencia. Conozco su trabajo, su postura, su dignidad. Quiero que lidere a este equipo con justicia». Rosa abrió los ojos, sorprendida y emocionada. «Pero, señor, yo...» «Sin pero. Usted fue la única que me miró a los ojos aquel día». No dijo nada, pero tampoco se burló. Y a veces el silencio dice mucho más que las palabras. Se volvió de nuevo hacia el exgerente, que empezaba a sudar. «Usted está despedido». Tuvo la oportunidad de ser respetuoso, pero prefirió ser arrogante. «No quiero gente así en mi equipo». El hombre intentó justificarse con voz temblorosa. «Señor, disculpe, yo no sabía quién era usted». «Ese es justamente el problema», interrumpió Antonio. «Si supiera que yo era rico, me trataría como a un rey, pero me vio como a alguien que no merecía atención. Y por eso está siendo despedido, no porque me humilló, sino porque haría lo mismo con cualquiera que no tuviera una cuenta abultada». Antonio dio un paso adelante. Miró a todos. «A partir de hoy, esta agencia va a cambiar. Ya no trabajan para números ni para cifras. Ustedes trabajan para las personas. No me interesa el saldo de cada cliente. Quiero saber si fueron bien atendidos, si salieron de aquí con dignidad». Hizo una pausa. Cada palabra suya era como un ladrillo firmemente colocado en el nuevo cimiento de ese lugar. «Aquí, el respeto será más importante que cualquier cuenta bancaria». El silencio cambió. Era reverente. Era el de quienes escuchan algo que saben que es verdad. Antonio se volvió nuevamente hacia Rosa. «¿Empezamos la transformación, gerente Rosa?» Ella asintió, emocionada. No había promoción, premio o aumento que se comparara con lo que acababa de recibir. Confianza. Antonio entonces caminó hacia la puerta de salida, sintiendo las miradas que ahora lo seguían con respeto, el mismo respeto que le faltó cuando era solo un señor con ropa sencilla y una humilde petición. Pero él lo sabía bien. El verdadero respeto no se exige, se gana. Y a veces se enseña. Los cambios no comenzaron con reformas, no hubo obras ni cambio de muebles. El piso de la agencia seguía siendo el mismo. Los vidrios, las sillas, las computadoras, todo parecía igual, pero bastaba pasar por la puerta para sentir que algo había cambiado en el ambiente. La presencia de Antonio era constante. No se encerraba en una sala de cristal. Caminaba entre los guichés, se sentaba junto a los empleados, escuchaba historias. Le interesaban más las personas que los reportes. En el primer día hábil después de la compra,
Convocó a todo el equipo a una reunión sencilla, sin micrófonos ni formalidades. Solo él, Rosa a su lado y los rostros atentos, algunos desconfiados, otros ansiosos. A partir de hoy vamos a reaprender a atender a la gente, dijo con voz calmada, porque detrás de cada CPF, de cada contraseña, hay alguien con una historia. Y no importa si esa persona viene a sacar $10 o 100,000. El trato será el mismo, digno. Hubo silencio. Nadie se atrevió a interrumpir. No tienen que fingir sonrisas, pero sí deben tener empatía. Si alguien entra llorando, que encuentre abrigo. Si entra callado, que encuentre respeto. Si entra con miedo, que salga aliviado. Algunas miradas se cruzaron. Rosa observaba cada reacción. Sabía que no sería fácil. En los días siguientes comenzaron los entrenamientos. Antonio trajo a profesionales especializados en atención humanizada, pero él mismo se encargó de conducir conversaciones francas, de escuchar relatos antiguos de los empleados, de conocer lo que sucedía detrás de los mostradores. Al principio hubo resistencia. 1 o 2 empleados decían en voz baja que eso era puro cuento o una moda pasajera. Un atendente más joven se quejó. Nosotros trabajamos con números, no con terapia. Antonio escuchó y respondió sin enojo. Exacto, pero ahí está el problema. Si solo ves números, terminas tratando a la gente como una hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo no sufre, no llora, no tiene familia a quien mantener. Poco a poco, la resistencia dio paso a la reflexión, y de la reflexión a la transformación. Rosa, ahora gerente, enfrentaba sus propios retos. Nunca había ocupado un puesto de liderazgo. Siempre había sido la empleada invisible, cumpliendo en silencio. Pero Antonio confiaba en ella, y eso la hizo crecer. Asumió el mando con firmeza, pero sin arrogancia. Llamaba a cada empleado por su nombre, escuchaba, orientaba y exigía responsabilidad con respeto. No somos mejores que nadie por trabajar aquí, decía. Somos mejores cuando logramos que alguien se vaya de aquí con la frente en alto, y los frutos comenzaron a notarse. Clientes que antes evitaban la agencia regresaron, tímidos. Una señora con dificultades para moverse entró y fue atendida de inmediato. Un joven que vendía dulces en la calle se presentó para cambiar monedas por billetes y salió con un vaso de agua y una sonrisa sincera. Un señor, muy parecido al Antonio de días atrás, fue atendido con esmero y salió emocionado. Nunca pensé que volvería a ser tratado así en un banco, murmuró secándose los ojos. La noticia se difundió. El ambiente interno empezó a cambiar. Y fue en ese contexto que ella reapareció, la cajera del día de la humillación, Marina. Desde la compra de la agencia, ella se había sentido incómoda, cumplía con sus tareas, pero evitaba cruzarse con Antonio. Se notaba su vergüenza, andaba cabizbaja, hasta que, al final de la jornada, mientras Antonio revisaba algunos papeles en el área de atención, ella se acercó despacio. «Señor Antonio», él levantó la mirada. Marina se detuvo frente a él. Vestía su uniforme impecable, pero en sus ojos se veía a alguien quebrado por dentro. Yo quería pedirle disculpas por lo que hice, por lo que dije aquel día. Ella respiró hondo con la voz entrecortada. Fui cruel, arrogante, y la verdad es que ni sé por qué. Tal vez fue por la rabia de la vida, problemas en casa, frustración. Pero nada de eso justifica lo que hice. No tenía derecho a tratar a nadie de esa forma, mucho menos a usted. Un silencio se instaló entre ambos. El banco estaba casi vacío. El equipo observaba a lo lejos, en silencio. Antonio se levantó despacio. No había enojo en su rostro, solo la firmeza de quien aprendió a perdonar sin olvidar. Marina, acepto tus disculpas. Ella bajó la cabeza aliviada.
Pero quiero que entiendas algo. Lo que pasó allí no me hirió solo como persona. Afectó todo en lo que creo, porque yo ya estuve del otro lado del mostrador, ya me trataron como si no valiera nada. Y eso deja una marca profunda. Ella asintió, entre lágrimas. Que nunca más se haga que alguien pase por lo que yo pasé. Nunca más, respondió él con voz emocionada. Antonio puso una mano en su hombro en un gesto de cierre y de nuevo comienzo. Esa noche, Rosa cerró la agencia y salió con la sensación de que algo había cambiado. No solo en la estructura, sino en las personas, en el ambiente, y por primera vez en mucho tiempo, todos allí empezaron a comprender que el banco ya no estaba solo bajo una nueva dirección, estaba bajo una nueva alma. La agencia ahora tenía un ritmo distinto. El sonido de las conversaciones era más ameno, la atención más cuidadosa y los clientes más variados. Gente que antes entraba cabizbaja, ahora salía con una tímida sonrisa. Pero detrás de las mesas impecables y las buenas intenciones aún se movían sombras en silencio. Rosa lo sentía. Desde que asumió como gerente, todo parecía un constante examen. Algunos empleados la apoyaban, otros tan solo la toleraban. Y había quienes, entre líneas, conspiraban contra ella. Billetes desapareciendo, dudas sembradas al oído de sus compañeros, pequeñas fallas operativas que sumadas parecían sabotajes. Ella no era ingenua. Sabía que no ganaría respeto solo con palabras. Necesitaba demostrar día tras día que estaba allí por mérito y no por el favoritismo de Antonio. Y aún sabiéndolo, sentía el peso. Lo cargaba en silencio, como siempre lo había hecho. Hasta que una tarde, en el receso entre atenciones, Marina tocó la puerta de la sala de gerencia. Rosa le hizo un gesto para que entrara. «Adelante, Marina». La excajera respiró hondo. «Sé que no es tu obligación escucharme, pero necesitaba hablar con alguien que me entendiera». Rosa asintió. «Siéntate, por favor». Marina se acomodó con las manos temblorosas. «Fui cruel. Lo viste. Y no fue solo con el señor Antonio. También fui grosera con clientes y compañeros. Y creo que ya llegó la hora de explicar por qué». Rosa la miró atentamente, sin emitir juicio. «Mi papá está enfermo, tiene Alzheimer, en estado avanzado. Yo lo cuido sola. Mi mamá nos dejó cuando era pequeña, y en los últimos meses, la presión, el miedo de perderlo, el cansancio, fue demasiado. Yo venía a trabajar como si estuviera en guerra. Solo deseaba que el día terminara, y cualquiera que se cruzara en mi camino se convertía en blanco». Marina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No busco justificarme, solo explicarme. Estaba tan perdida que me olvidé de mí misma». Rosa se levantó, tomó un vaso de agua y se lo entregó. Luego volvió a sentarse. «Fuiste cruel, sí, pero el hecho de que estés aquí ahora, intentando cambiar, ya te pone por delante de mucha gente que prefiere vivir con la máscara del «está todo bien». ¿Crees que aún hay esperanza para mí? Hay esperanza para quien quiera cambiar». Marina esbozó una sonrisa con los ojos enrojecidos. «Gracias, Rosa». Ese mismo día, Antonio llegó más temprano. Tenía la costumbre de aparecer sin previo aviso. Conversaba con clientes y empleados, se sentaba en un rincón y simplemente observaba. Su presencia ya no generaba tensión, sino calma. Se dirigió a la sala de gerencia y encontró a Rosa inclinada sobre unos reportes. «Todo bien por aquí. Vamos en camino. ¿Con lentitud? ¿Con resistencia?» Antonio se sentó, cruzando los brazos. El cambio nunca es cómodo, especialmente para quienes se han acostumbrado a ejercer un poder equivocado. Rosa sonrió, cansada. «A veces pienso que no voy a dar la talla». «Sí la darás, porque lideras con la verdad, y eso, con el tiempo, vence cualquier resistencia». Esa misma tarde, Antonio recibió una llamada de Ricardo, su abogado.
Antonio, tengo novedades. ¿Buenas o malas? Ambas. Descubrí que la agencia que compraste estaba en negociación avanzada con una multinacional. Iban a cerrar contrato la misma semana en que presentaste tu propuesta. Antonio frunció el ceño. ¿Y por qué venderían la agencia? Por pérdidas acumuladas, un servicio mal evaluado, quejas en cadena. Era un punto considerado en declive. Nadie veía ya valor en ella. ¿Y ahora? Ahora los reportes muestran recuperación. La afluencia de clientes aumentó un 18% en 2 semanas. La satisfacción subió. Parece que el mercado tendrá que reevaluar sus métricas. Antonio soltó una leve risa. A veces, lo que necesita arreglarse no es el edificio, es el alma del lugar. Colgó y observó el movimiento en la agencia. Vio a un empleado abriendo la puerta para una señora con bastón, a otro ayudando a un padre a llenar un formulario mientras sostenía a su hijo en brazos. El respeto empezaba a florecer. Aún frágil, aún discreto, pero real. Al final del día, Antonio llamó a todo el equipo para una charla informal, sin discursos largos, solo preguntas. ¿Cómo están?, preguntó. Y no quiero saber de trabajo, quiero saber de ustedes. Hubo silencio. Luego, una cajera contó que su hija se iba a someter a una cirugía. Otro confesó que estaba atravesando una separación. Alguien habló del temor a ser despedido al inicio de este cambio. Antonio escuchó todo. Luego dijo, aquí dentro somos un equipo y nadie crece solo. Si no aprendemos a cuidar los unos de los otros, este cambio no vale nada. Y en ese instante, el banco dejó de ser solo un espacio de atención. Se transformó en un lugar de reencuentro, con los demás, con uno mismo, con lo que verdaderamente importa. El sol de la mañana se reflejaba en los edificios con la misma luz de siempre. La ciudad seguía su ritmo, bocinas, pasos apresurados, cafés recién salidos de la máquina. Pero aquella mañana un hombre caminaba despacio, casi imperceptible, como una sombra antigua cruzando el presente. Antonio iba vestido como el primer día. Llevaba una camisa remendada, pantalón de tela ya gastada y zapatos viejos que contaban más historia que el mismo cuero. En su rostro se le leía la misma mirada tranquila y en sus pasos la habitual lentitud. Una gorra cubría parte de su cabello canoso. Nada en él delataba fortuna, cargo o autoridad. Se paró frente a la puerta de la agencia. Respiró hondo y entró. El aire frío seguía presente. El piso brillaba como antes. El olor a café y a papel limpio también. Pero había algo distinto, algo invisible, que él notó desde los primeros segundos. Un guardia sonrió y se acercó con amabilidad. «Buenos días, señor. ¿Necesita ayuda con algo?» Antonio le respondió con una discreta sonrisa. «Solo necesito retirar una cantidad pequeña». «Claro, siéntase a gusto. Si quiere, puedo sacarle una contraseña». «Yo mismo la saco, gracias». Continuó hasta la máquina, donde retiró su contraseña. Se sentó en una de las sillas, ahora dispuestas con más espacio y comodidad. En la pared colgaba un nuevo cartel. «Aquí cada persona importa». Un cajero se acercó, notando que él parecía esperar. Le llamó su contraseña. «Puedo verificar para agilizar si está apurado». «No, mi hijo. Estoy tranquilo. Solo esperando». «Perfecto. Cualquier cosa, nomás llame, ¿va?» Antonio asintió y miró a su alrededor. Había una pareja joven siendo atendida, una señora llenando un formulario con la ayuda de un empleado sonriente. Un hombre de ropas sencillas conversaba con un cajero que lo escuchaba con paciencia. Nadie era ignorado, nadie era ridiculizado. El ambiente no se había convertido en un escenario de sonrisas forzadas. Había algo más genuino, más humano. Su contraseña apareció en el visor.
Se levantó despacio y caminó hacia el guiche asignado. Para su sorpresa, quien lo atendió fue Marina, la misma que lo había humillado días atrás. Pero ella no lo reconoció, o, si lo hizo, no lo dejó ver. «Buenos días, señor, ¿cómo está?» «Bien, mi hija. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Quisiera retirar solo $10». Ella sonrió sin ningún atisbo de ironía. «Claro, tiene su tarjeta y documento». Antonio se los entregó. Ella realizó el trámite con agilidad y cuidado. «Aquí tiene sus $10. ¿Necesita algo más?» Él tomó el dinero con calma. La observó por un momento. Su expresión era sincera. No había burla ni prisa, solo atención. «No, mi hija. Ya me ha ayudado más de lo que imagina». Ella sonrió, algo confundida. Antonio guardó el dinero, dio las gracias y se alejó. A lo lejos, Rosa lo vio sin reconocerlo aún. Estaba de pie, conversando con 2 clientes. Incluso a distancia, Antonio percibió el brillo en sus ojos y la seguridad en sus gestos. La mujer silenciosa de antes se había transformado en una líder en todos los sentidos. Antes de salir, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. Nadie corrió a jalar su silla. Nadie se disculpó por no saber quién era, y en ese instante él supo. Ya no era necesario que supieran quién era él. El cambio estaba en ellos ahora. Sonrió. Fue un gesto leve, pequeño, casi imperceptible, pero que lo decía todo. Afuera, el día seguía igual. Pero dentro de él, algo estaba en paz, porque en ese lugar donde antes había sido herido, ahora había espacio para la humanidad. Y eso, para Antonio, era la verdadera victoria. Se alejó de la agencia sin mirar atrás. No era necesario. Ya sabía lo que había dejado allí, y lo que finalmente estaba floreciendo. El olor a café recién hecho llenaba la cocina. La luz suave del amanecer se colaba por las rendijas de la cortina, dorando los bordes de la mesa de madera antigua. Antonio estaba sentado, como de costumbre, con la taza entre las manos, observando cómo el humo se elevaba lentamente. Sus ojos, tranquilos pero llenos de pensamiento, lo decían todo. Daniela, su hija, entró descalza y vestida con un suéter de lana. Le besó el rostro antes de servirse café y sentarse frente a él. «¿Dormiste bien?» «Dormí, mi hija. ¿Y tú?» «Bien también. Soñé con mamá». Antonio esbozó una sonrisa tierna. Ella siempre aparece cuando el alma de uno está más liviana. Permanecieron en silencio por unos instantes, solo escuchando el murmullo del viento afuera. Daniela miraba a su padre con cariño. Él parecía distinto, ya no tan cansado ni preocupado, solo entero, sereno, como alguien que encontró aquello que pasó la vida buscando. «Estuve en la agencia ayer», dijo él con voz baja. Daniela levantó la mirada llena de curiosidad. «¿Y cómo fue?» Antonio apoyó la taza sobre el platillo con cuidado. «Nadie me reconoció. Entré como entré la primera vez. Ropa sencilla, pasos lentos, pero esta vez me recibieron con respeto. El guardia me saludó con un «buenos días». La cajera me atendió como si fuera el único cliente del día. Entonces, ¿funcionó? Funcionó. Ella sonrió, pero él no le devolvió la sonrisa de inmediato. Miraba por la ventana, como reviviendo la escena. «Yo no buscaba venganza, Daniela. Nunca quise eso. Lo que quería era demostrar que el respeto no debe depender de la apariencia, que nadie debe ser medido por lo que viste o por el saldo que carga en el bolsillo». Daniela asintió, con los ojos humedecidos. Conocía a ese hombre mejor que nadie. Sabía cuánto había luchado, cuánto había dado de sí para no perder su esencia en medio del éxito. «¿Sabes, hija? Mucha gente cree que el dinero es el fin. Para mí siempre fue solo un medio». «¿Medio para qué?» Antonio la miró, y entonces sonrió. «Para tocar vidas, para abrir puertas.
para demostrar que es posible crecer sin pisar a nadie, que se puede triunfar siendo justo, que se puede cambiar un sistema, aunque sea solo una pequeña parte de él. Daniela se emocionó. Tomó un sorbo de café, tratando de disimular. Tú lograste todo eso, papá. Aún no todo, pero logré lo más importante. Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. El cielo comenzaba a abrirse. Tonos naranjas y rosados pintaban el horizonte con delicadeza. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y por un instante el mundo parecía un poco menos duro. La verdadera fortuna, Daniela, no está en los bienes que uno acumula. Está en las personas a las que ayudamos a levantarse, en los valores que sembramos, en el respeto que enseñamos con el ejemplo. Ella se acercó y lo abrazó por detrás. Gracias por enseñarme eso todos los días. Antonio contempló el amanecer con ojos serenos, pero vivos, como quien sabe que el tiempo pasa, que la vida cambia, que las arrugas llegan, pero el carácter permanece, y que, al final, lo que realmente queda no es lo que se tiene, sino lo que se deja. Esa mañana, sin fiestas, sin anuncios, sin reflectores, se selló un legado, y la lección que Antonio dejó al mundo resonaba en silencio. Nunca juzgues a alguien por su apariencia. El respeto vale más que cualquier cuenta bancaria, y la mayor riqueza siempre estará en el carácter. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.